Amén. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Y como Alex y hemos aprendido, añadimos esta oración y que nos has dado la Torah viviente, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Como leyó nuestra hermana Heidi, me tocó en esta Shabbat la Parashat Tetzaveh. Y la parashá Teshaveh, la porción que cubre esta parashá, la encontramos en Shemot, Éxodo 27, 20 al capítulo 30, 10. Esta lectura se lee de Shabbat Zahor, que habló nuestra hermana Heidi, recordando acerca de lo que hizo Amalek cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto. La Haftará la encontramos en Ezequiel 43, 10 al 27, y por los que no saben o que no están acostumbrados a oír qué es la Haftará, ahí le puse en la parte de abajo lo que es la Haftará y qué es lo que se hace en este proceso. Y la lectura del Brit Hadashah o el Pacto Renovado la encontramos en Hechos 8, 9 al 24, y en la esquina derecha de abajo pueden ver las referencias, varias de las referencias de las cuales utilicé para este estudio, y uno siempre sigue buscando, pero estas son las principales, comenzando con la palabra, definitivamente. La parashá Tetzaveh, la síntesis de la parashá Tetzaveh se encuentra en el capítulo 27, 20, donde está la letra roja al final si lo pueden ver de su pantalla, ahí en letras rojas dice Tetzaveh, y significa: y mandarás o ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. Tiene que ver definitivamente con ese versículo de la palabra. Y Tetzaveh significa mandarás u ordenarás o a conectarte, y es la octava parashá del libro de Shemot y la número 20 del ciclo anual. Y Tetzaveh simboliza la dirección divina y la expectativa de obedecer los mandamientos de Yahweh con precisión y devoción. Este término Tetzaveh subraya la relación entre Elohim y su pueblo, donde las instrucciones dadas no son meras sugerencias, sino mandatos que requieren acción y compromiso. Esto nos enseña la importancia de vivir una vida alineada con la voluntad del Eterno, demostrando nuestro compromiso y amor hacia Él. Los temas que cubren esta parashá es el aceite para el encendido de la lámpara, la menorá, vestimentas para el sumo sacerdote, habla del efod y el pectoral, las vestimentas del sacerdote, la ordenación de los sacerdotes, las ofrendas diarias y el altar de incienso. Y todo tiene unas instrucciones, unas direcciones que el Eterno da en esta parashá al pueblo. Y la introducción que quiero dar en esta tarde a la parashá de la semana pasada, aunque fue la pastora Flor quien mencionó, le tocaba la parashá Terumá, pero ya sabíamos la clase lo que iba a dar, pero esa era la parashá de la semana pasada, y menciona las ofrendas voluntarias, la construcción del tabernáculo y los muebles. Yo lo llamo los muebles siempre, para mí, como que mueble suena muy como que ordinario, pero no hay otra palabra para decirlo. Los muebles que el Eterno había dicho que pusieran en el tabernáculo. En esta parashá Tetzaveh hay un cambio donde el enfoque, al que vamos a hablar hoy, no es Moshe y sus responsabilidades. Verdaderamente esta parashá Tetzaveh no se menciona el nombre de Moshe en ninguna parte. Y también yo cuando lo leía me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no lo menciona? ¿Y cuál es la explicación de que no se menciona el nombre de Moshe? El rabino Yaakov Ben Asher comentó la razón por qué el nombre de Moshe no se encuentra en el libro Tetzaveh. Y él comenta que dice que la omisión del nombre de Moshe
de esta parashá fue causa de las propias palabras de Moshe que se encuentran en Éxodo 32. Después del pecado del becerro de oro. Cuando Moshe en el monte Sinai está en el monte Sinai con Yahweh y Elohim le da las 10 palabras, Yahweh le dice que bajara porque el pueblo se había corrompido y le dice que los iba a destruir. Moshe le suplica que no lo haga y lo convence, le dice, por favor, no hagas esto, aplaca tu ira, no lo hagas. Cuando Moshe baja, es cuando él ve lo que el pueblo había hecho con el becerro de oro y es donde quiebra las tablas, destruye al becerro y manda a matar verdaderamente como a 3,000 personas por ese pecado. Al otro día Moshe sube al monte de Yahweh y ahí le ruega y entonces podemos leer en este texto qué fue lo que le dijo Moshe al Eterno. Shemot 32:30 comienza: aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe a Yahweh y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron un dios de oro. Y Moshe le dice que perdones ahora a su pueblo, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Interesantemente, Jacob Ben Asher comenta que las palabras de un sádic, en este caso un justo, que se está refiriendo a Moshe cuando ellos están analizando esto que dijo Moshe, tiene un poder, y como resultado el nombre de Moshe fue borrado de la parashá que Yahweh dice había escrito, que fue esta parashá, Tetzabé. Y posiblemente se preguntan, pero pastor, ¿por qué Tetzabé? Porque esta parashá, si el pecado del becerro de oro no había ocurrido. Y es verdad, es exacto. En la parashá Kitizá, que es donde ocurre esto del becerro de oro, es donde se narra esta situación y donde Moshe ora que si no lo perdona, que lo borre del libro que había escrito. ¿Y cuál el Eterno había escrito? Usted sabe. Entonces hay algo muy interesante de las palabras, porque a veces pues nosotros podemos leer, y yo soy de estas personas que leo y ok, el sabio comentó esto, pero ¿de dónde está la conexión? Un punto es pues uno leer un comentario de un sabio y leerlo, y otra cosa es, ok, ¿dónde está el análisis? ¿Dónde está y me encontré muy interesante esto que les voy a decir ahora. Interesantemente, las palabras de Moshe a Yahweh fueron: Mejení na misifreja asher katafta, que traducido es: bórrame por favor de tu libro que has escrito. Katafta. Katafta comienza con la letra Kaf, y el valor de la letra Kaf, yo le hubiera preguntado allá, posiblemente me hubieran dicho, los que conocemos un poquito conocemos mucha gente, pero conocemos de las letras, el valor numérico de la Kaf es 20, y el número de esta parashá es el número 20. Interesantemente, ahí sabemos, cuando Moshe le dice, bórrame del libro que está escrito, es esa parashá, la parashá número 20 de Tetzabé. Y por eso en esta parashá no vemos el nombre escrito de Moshe. ¿Qué aprendemos de esto? El mensaje de este punto. Que el nombre de Moshe no esté escrito en el libro no significa que estaba ahí. Es como el libro de Esther, que vamos a estar leyendo la semana que viene, porque el nombre de Yahweh no está escrito. Eso no significa que su presencia esté ahí, su esencia esté ahí. A veces el impacto de una persona, el impacto de una persona no depende de la visibilidad de su nombre, sino de las acciones.
es cómo yo actúe, cómo yo hago, es lo que puede impactar a las demás personas. Esto trae a mi memoria un ejemplo clásico de esto. Cuando yo estaba en Luisiana, vino un señor, era un señor bien adulto ya. No estaba viejito, pero estaba adulto para aquel tiempo. Nosotros éramos jóvenes, posiblemente creo que teníamos algunos, o sea, creo que 30 años, algo por ahí, pero el don para aquel tiempo tenía que tener, estaba mayor. Fue y nos visitó, lo trajo el pastor de la iglesia donde nosotros íbamos, y él trajo a este señor. Y el señor nos estaba predicando, pero no podía hablar. Yo no me acuerdo del nombre de él. No podía hablar. Y fue, antes pues podía hablar. Le ocurrió algo en su garganta que no podía hablar, no podía. Y entonces el pastor que lo trajo, entonces él nos explicó, mira, sí, él podía hablar y tú podías ver la ansia, el deseo de él poder expresar lo que él quería enseñarnos. Y entonces él traía unas pancartas, unas láminas como de colores y algunas cosas escritas. Entonces él quería enseñarnos todo lo que él sabía a través de ese proceso y no podía hablarlo. Y él hasta decía, el pastor nos decía, mira, yo supe que él hasta pues, trata de adorar al Eterno, que quisiera, ¿sabes? Con su voz, pero no la tiene. No me acuerdo del nombre de ese caballero, pero sí me acuerdo de su deseo de poder enseñar, de poder hablar, de poder expresar la gratitud y el amor que tenía por el Eterno. Eso me trae por eso ese ejemplo de ese nombre. La Parashat Tetzaveh crea una pausa acerca de la figura de Moshe para enfocarse, se enfoca esta parasha verdaderamente en el sumo sacerdote, Aarón, sus hijos, sus vestimentas y las responsabilidades que tenían que hacer ellos en estas instrucciones de parte del Eterno. Así que el título de esta parasha que le pude encontrar o poner es el llamado a la santidad y la luz perpetua. Y el texto, como se leyó anteriormente, es Shemot, Éxodo 27:20, y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y volvemos otra vez mientras preparaba el estudio, y es algo que yo les recomiendo, cuando estudiemos la palabra, cuando estemos leyéndola, ¿sabes? Leamos y tratemos de mirar qué el Eterno nos quiere enseñar a través del versículo que estés leyendo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue para hacer arder continuamente las lámparas. Y yo decía, las lámparas. ¿Por qué las lámparas? Y entonces para mí fue eso, como que si hay una lámpara, es la menorá, es la que había una sola en el tabernáculo, el Eterno dijo que hicieron una. ¿Por qué lámparas? ¿Por qué la palabra plural? Y lo que significa es que el Eterno, en su inmensa conocimiento y sabiduría, cuando se escribe la palabra, sí, se refería a las 7 lámparas que están en la menorá, los 7 candelabritos, las luces donde están, a eso se refiere lámparas, y por eso dice, para hacer arder continuamente las lámparas, no una lámpara. Y hoy vamos a estar aprendiendo acerca del extracto del aceite de oliva y cómo simbólicamente está relacionado con nuestras vidas. En Shemot 27:20, Éxodo 27:20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan. Aquí volvemos una vez más, vemos la inferencia que está hablando de Moshe. No dice que Moshe que te traigan, sino dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan. Su nombre no está mencionado en esta parasha en lo absoluto, pero le dice que te traigan. ¿A quién? A Moshe. ¿Que te traiga qué? Aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer la iluminación, para encender continuamente las lámparas. Dice, y ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas
la iluminación, ner, y hay una relación que la pastora en la primera clase que dio de discipulado habló de el nombre de nuestra quejilá en hebreo, Beit Ner Tamid, que significa una iluminación encendida continuamente, y eso es lo que dice, iluminación para encender la lámpara continuamente, Tamid. La palabra hebrea ner se refiere principalmente a una lámpara, una luz, y se utiliza en el contexto de proporcionar iluminación tanto física como metafóricamente. En el Tanakh, ner a menudo simboliza la guía, la sabiduría y la presencia de Yahweh, y se asocia con la luz que disipa la oscuridad y representa la verdad y la rectitud. Y eso es lo que nosotros, el Eterno, nos ha llamado a hacer esa luz en medio de las tinieblas. Algo que trato de inculcar y que lo podemos ver y lo hemos experimentado. Yo sé que lo hemos experimentado, que nuestra quejilá no es un sitio donde nos reunimos y pues vamos a la dirección de la quejilá y ahí estamos. Y no, somos una familia. Y como familia, pues nosotros estamos llamados pues compartimos juntos y tenemos esa relación personal, pero también somos esa luz para el mundo entero. Y entonces ahí es donde cuando nosotros nos comportamos como familia, pues podemos hablarle. Ahí es donde hablamos, mira, sí, yo voy a mi quejilá, tienes que venir, es tremendo, me gusta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando esa luz, esa chispa a esas personas que posiblemente tienen una necesidad de estar en un lugar y buscar del Eterno. La palabra hebrea también se utiliza para transmitir la idea de que algo que es continuo y perpetuo, y a menudo describe acciones o estados que deben mantenerse sin interrupción, y eso debe ser nosotros. Por eso, en los que han tenido la experiencia de poder ir a algunas sinagogas que tienen el Sefer de la Torah, el rollo de la Torah de su congregación, tienen encendida una luz continuamente prendida como símbolo de Ner Tamid constantemente, de que la palabra, que lo que aprendemos de ella, que debe estar encendida en nuestros corazones constantemente. Y eso es lo que significa en las dos palabras que están en versículo. Pero volviendo a lo que dijo lo que Yahweh le dijo a Moshe, que le dice a los hijos de Israel que le traigan. Le dijo que le traigan aceite puro de olivas machacadas. Y ahora vamos a explicar 3 procesos de cómo se saca este aceite. El proceso de extraer el aceite de las aceitunas. Los sabios comentan que existían 3 procesos para extraer el aceite de las aceitunas. Lo básico era recoger las aceitunas o las olivas, es lo mismo. Volvemos otra vez, mientras leía y buscaba el mensaje, decía, ok, ¿cuál es la diferencia entre la aceituna y la oliva? Es lo mismo. En España se le dice un nombre. Normalmente se utiliza aceitunas, pero es lo mismo. Se eliminan las hojas y las ramas de cualquier impureza lavándolas con agua, y luego el proceso de extraer el aceite. Y a continuación vamos a ver estos 3 procesos. En lo que se refiere a los procesos, los sabios comentan que las cosechas de las aceitunas tienen 3 niveles y de cada nivel hay 3 procesos de extraer el aceite de las aceitunas. Hoy yo solamente voy a hablar de uno solo por cuestión de tiempo, pero vamos a hablar de la cosecha primera. Podemos estar fácil 2-3 horas hablando de este proceso y qué implica en la vida de nosotros. El proceso de extraer el aceite de las aceitunas, exprimiéndose, se creaba un tipo de presión sobre las aceitunas machacadas, que es lo que el Eterno le dice a Moshe, que así que tenían que traer aceite de aceitunas machacadas. Y más adelante vamos a ver esto, pero quería traerle un ejemplo más o menos de qué era lo que ocurría
en ese tiempo donde no había las máquinas que hay hoy o las diferentes maneras de extraer el aceite que vamos a ver adelante. En la antigüedad se empleaba extrayendo el aceite de oliva sin utilizar ningún tipo de mecanismo mecánico alguno. Se encuentran pinturas como esta en referente a la presión que se utilizaba para extraer el aceite. Esto era de una manera de la dinastía egipcia en el 2500 al 2300 antes de la era común, cómo se extraía el aceite de la aceituna. Y es muy probable que esta fue la manera en que se extraía el aceite de oliva machacada, porque hay unos procesos diferentes. El segundo, otro método, es este que pueden ver ahí. Es un tipo de molino. Se usan unos pesados cilindros de piedra que eran empujados con la ayuda de unas estacas, como pueden ver en esa foto, haciéndoles recoger un pequeño recinto excavado, y esa roca enorme pasaba por encima de las aceitunas, como pueden ver, las iban aplanando, y de ahí iban sacando el el aceite de las olivas. Las olivas no dan jugo. El extracto se hacía salir por una perforación hecha en su parte más baja y se recogía en una pileta o algo, el componente que soltaba la aceituna. Y esta parte de aquí, no sé si lo pueden ver, ahora mismo, ¿no? En la parte de abajo derecha pueden ver en la foto donde está el caballero, ven están derramando las aceitunas completas, y en la parte derecha esto es lo que el rodillo ese va triturando, y queda como esa pasta de las aceitunas. Es el tercer proceso, el segundo proceso. El tercer proceso, se utilizaba lo que llaman un mortero, y este es el tipo de prensa, el principio de utilizar como una palanca con el fin de aumentar el efecto de la potencia sobre el punto de resistencia y la presión sobre la pasta que le dije anteriormente, que le enseñé. La pasta, miren para atrás un momentito, la pasta que está en la foto derecha, eso se ponía en esas cestas, toda esa pasta se ponía ahí. Y entonces la foto que podemos ver ahí es del siglo VI, una representación de griego, como ellos exprimían el aceite. Toda esa pasta la ponían en esos tipos de cestas, una encima de la otra, y entonces aquí podemos ver otro ejemplo más moderno, ese de ahí, y pueden ver en la parte de arriba cómo iban exprimiendo esa pasta, y en la mano derecha pueden ver dónde el aceite ese caía en esa parte. El aceite más puro, el primer aceite, eran aceitunas parecidas a estas, como pueden ver, están machacadas. Se seleccionan la mejor aceituna, y estas por lo general se encuentran en la parte superior del árbol. Debido a su exposición al sol, estas se maduran más rápidamente. Son machacadas, que en hebreo es katit, y eran machacadas suavemente para liberar el primer y más puro jugo. Y este era el aceite que se usaba para la menorá en el tabernáculo y en el templo. Como pueden ver, están machacadas, no están trituradas, no es una pasta. El aceite de la menorá dice, llama, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, que eran como las que dije anteriormente, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Se ordena a los israelitas a traer ese aceite puro de olivas machacadas para ser utilizada en la lámpara. Se lo ordena. No es que Moshe o los sacerdotes iban a exprimir el aceite, tenían que traerlo ya hecho. Interesantemente, Yahweh le había dicho a Moshe antes que le dijera al pueblo que donaran aceite para él. Esto lo vemos en Shemot, Éxodo 25:6. Pero
no le dice, en ese momento el Eterno no le dice cómo debía ser el aceite. Pero como el Eterno conoce todas las cosas, en Shemot 27:20, Yahweh es más claro y le da unas instrucciones más claras. Tenía sin duda, ¿sabes? Le dice, ¿por qué aceite de oliva? Porque el aceite de oliva puro no tiene impurezas ni residuos, no tiene sedimento, y lo que permite que arda con una luz muy clara y luminosa, brillante, que produce menos humo. Además, la mecha absorbe mejor el aceite del aceite de oliva que cualquier otro aceite. Y esto nos recuerda a nosotros, me estoy adelantando posiblemente un poquito, pero nos recuerda a nosotros cómo debemos ser. Debemos tratar de ser puros, sin residuos, sin sedimentos. Y esto es lo que el tipo de aceite que podemos ver en la parte de estas aceitunas. Cuando leía el estudio, las aceitunas se recogían de la parte de arriba del árbol del árbol de aceituna, y era porque eran las que estaban más cerca al sol. Y cuando yo leía esto decía estaban más arriba, porque habían de los tres procesos existían, multiplicas por 3, cogían las aceitunas de la parte de arriba, de ahí hacían el proceso del aceite. Cogían las aceitunas después que estaban en el medio del árbol, que no estaban tan maduras como las de arriba, estaban más verdosas, de ahí hacían el mismo proceso. Y después las aceitunas más abajo, que tenían menos exposición al sol, pues entonces esas las cogían y hacían el mismo proceso, pero el nivel de aceite, de pureza de las aceitunas era diferente. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Pues mientras más nos acerquemos al Eterno, mientras más arriba estamos, mientras más nos metemos en la palabra y vamos creciendo, pues vamos creando esa pureza que el Eterno espera de nosotros. ¿Significa que las aceitunas del medio son menos que las primeras? No, son aceitunas también. Pero podemos ver el aprendizaje desde el nivel de crecimiento y cómo se utilizan el diferente tipo de aceitunas. Seguimos. El segundo aceite. El segundo aceite se ponía ahí, como vieron las aceitunas se ponían ahí y se obtenían tras triturar las aceitunas con esta piedra y prensa muy pesada. Era de buena calidad y se usaba en la alimentación y ofrendas de cereal en el templo o en el tabernáculo, como se menciona en Levítico 2, 1 y 2. Dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal a Yahweh, su ofrenda será de flor de harina. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. Y llevará a los sacerdotes de entre los hijos de Aarón una porción de la ofrenda, una parte de su flor de harina y de su aceite con todo su incienso, y lo quemarán sobre el altar como ofrenda encendida, ofrenda de olor grato a Yahweh. Ese aceite viene de este segundo tipo de aceite de proceso, no del primero. Y entonces el tercer tipo de aceite, luego de machacar las aceitunas y triturarlas, se formaba una pasta que fue la que les enseñé anteriormente, y esa pasta la ponían en esa cesta. Aquí podemos ver otro ejemplo que se utilizaba de cómo exprimían esa pasta para sacar el resto del aceite que había. Se extraía aplicando más peso sobre las aceitunas ya prensadas, sacando el último residuo del aceite. Era más espeso, era menos puro. Se usaba para la iluminación de lámparas regulares, para medicina también se utilizaba. Esto es otro ejemplo de la manera en que al final de la lámina pueden ver que estaban las cestas allá, y como esas piedras enormes se utilizaban para exprimir y compresar esa pasta para sacar el aceite. Aquí pueden ver otro tipo de prensa. A la mano derecha pueden ver las manos de una persona, y lo que hace es que ponen las cestas
al final, y como pueden ver aquí, ahí es donde está exprimiéndose y saliendo el resto del aceite y lo que hay. ¿Y qué acabamos de ver? Le pedimos permiso a la aceituna para que nos dé el aceite. En ninguno de los procesos podemos ver eso. Le decimos, oh, aceituna, por favor, dame tu aceite, que necesito aceite para... No. Vimos que hay que machacarla, hay que presionarla, hay que aplastarla para sacarle todo ese aceite. En la vida, ¿qué aprendemos de esto? En la vida, muchas veces, cuando somos machacados, presionados, es cuando sale lo mejor de nosotros. La aceituna es uno de los frutos que sale, de los frutos que de ella sale algo mejor. La otra se habla de que dicen que la uva, porque de la uva sacan el vino. Aunque de otros frutos también pueden sacarse vino, pero mientras yo preparaba el estudio, decían que la uva, por sus ingredientes que ya el Eterno le puso desde la creación, es mejor hacer vino con la uva. Pero de la aceituna sale un fruto mejor, que es el aceite. Lo que sale de la aceituna no es jugo, sino no es jugo de aceituna. Lo que sale de las de la aceituna es aceite. Una de las cosas que debemos de machacar, aplastar en nuestra vida, uno dirá, el monte ya hablaba de esto, es nuestro ego. Cuando nosotros permitimos que nuestro ego tome control de nuestra vida, pues entonces no podemos iluminar y no podemos comportarnos como el Eterno desea que nos comportemos. Y cuando digo ego, no estoy hablando de los talentos, las habilidades, los dones que Adonai nos ha dado. Estoy hablando de aquello que puede interrumpir que la luz de Yeshua brille a través de nosotros. Cuando nosotros pensamos menos en nosotros como individuos, la luz de Mashiach brilla más. Rasaúl habló de esto, Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, mas ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Rasaúl? Rasaúl era un rabino enseñado por el rabino más famoso de aquel tiempo, Gamaliel, y entonces, ¿qué está diciendo él? Mira, yo no soy nada. ¿Por qué? Porque mientras yo me voy disminuyendo, Mashiach va creciendo en mí. Y eso es lo que en la vida muchas veces pasamos por situaciones donde estamos prensados y entonces, ¿qué pasa? Esto es malo, sí, es incómodo. Pongámonos en la posición de la aceituna. Primero te machacan, ok, sacaste el aceite, algo especial para la menorá, puro, después no se queda ahí, entonces vuelven y entonces muchas veces esa metáfora de la aceituna aplica en nuestra vida. Hay momentos en que pues nos machacaron, estamos bien, no me dolió tanto. Hay otros momentos en que me pasaron la piedra, este rollo y me embarataron, pero el Eterno está conmigo y seguimos sacando ese fruto. Y hay momentos donde nos exprimen, que uno dice, wow, ya no puedo más, pero el Eterno está contigo. ¿Y por qué? Pues está sacando algo de ti positivo. ¿Cuál es el propósito del aceite puro? Para alumbrar, utilizando en uno de los muebles más sagrados, yo lo traje, digo la palabra, la menorá. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, iluminar al mundo. Mientras más puros somos, mientras más estamos conectados con la fuente de luz, más podemos brillar puramente. La palabra filtra los contaminantes que podemos tener en nuestra vida. Estos contaminantes, todo aquello que nos separa de Elohim. Y es lo que este proceso pasa. Saca esos contaminantes y eventualmente, como quiera, hay aceite. Y eso es lo que el Eterno quiere en nuestra vida en este proceso. Elohim, cuando nosotros hacemos la voluntad de Elohim, nosotros brillamos más, impactamos más a las personas. Cuando nosotros somos ese aceite puro, es como cuando tú por alguna razón te cayó aceite en las manos y tú te lavas las manos y como quieras sientes
esa suavidad, sí, esa suavidad del aceite, y eso se le pega a las demás personas. Y ese es el propósito de la presión que puede ocurrir en nuestra vida. Mientras menos contaminante nosotros tengamos, que es que lo aprendemos a través de la palabra, estudiando la palabra, orando, metiéndonos con el Eterno, más la luz de Yeshua se va a reflejar a través de nuestra vida. Enseñanza. El primer aceite es puro, es separado. Era el aceite más puro y se destinaba para el uso sagrado, como la iluminación del templo y la unción de reyes y sacerdotes. También se usaba esto. Ya Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para celar de él continuamente las lámparas. Primero de Samuel 16:13 habla, Samuel unge a David con el aceite, representando la unción divina y la elección de Elohim. Mateo 25:1-13 habla de las vírgenes prudentes que tenían aceite, lo que simboliza la presencia constante de la Ruach HaKodesh en sus vidas. Podemos ver ahí, muchas veces vemos ejemplos de lámparas como de hoy en día, pero no, este era el tipo de lámparas que ellas tenían, y mientras buscaba un ejemplo, podía ver, mira, ya están aquí, entonces a la izquierda podemos ver las que no estaban preparadas. ¿Qué pasa? El Eterno nos llama a estar preparados constantemente, porque no sabemos el tiempo, no sabemos la hora cuando venga el amado, y por eso tenemos que estar constantemente listos, preparados para la llegada de Mashiach. Y Yeshua nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El primer aceite representa la unción del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh en la vida de nosotros, la consagración y la iluminación divina que nos guía en nuestro caminar. Como el aceite más puro que ilumina la menorá o las lámparas de la menorá en el templo y en el tabernáculo, nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Yeshua en un mundo de tinieblas. Esto implica vivir en santidad y ser un testimonio visible del reino de Elohim. Mientras yo preparaba esto decía, ok, vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Vivir en santidad, vivir separado de aquello que no es agradable a Elohim. Eso es vivir en santidad. Aquello que yo pueda entender, mira, esto al Eterno no le gusta, no lo voy a hacer. Esto que está pasando, no me voy a envolver, no lo voy a hacer. Vivir en santidad involucra tener un corazón puro y una mente renovada. Lo podemos ver en Mateo 5:8 y Romanos 12:1-2, transformando nuestra mente. ¿Cómo hacemos esto? A través de la palabra. Obediencia a Elohim, a través de su palabra. Cuando dice obediencia a su Elohim, un mandamiento, ¿qué nos dice Elohim en su palabra? En toda su palabra. No solamente de los 613 mandamientos que nos aplican hoy en día, porque muchos de ellos se refieren al templo y no hay templo, pues eso no nos aplica. Pero lo que nos aplican sí, los miles de mandamientos que enseñó Yeshua. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a ser diferentes y poder alumbrar a toda aquella persona que se acerque a nosotros. Nos van a ver diferentes. Ese es el punto de todo esto. Mencionaba el año pasado algo así, pero algo que me traía a la mente y me acordaba era eso. Como antes las personas nos miraban y decían, tú tienes algo diferente. Sí, eres diferente. ¿Por qué? Porque Yeshua vive en ti. Tú aceptaste el sacrificio de Yeshua en tu vida. Y entonces, ¿qué empezaste? Empezaste a cambiar. Empezaste a leer la palabra. Empezaste a llenarte de ese aceite del Eterno en tu vida. Y las personas obligatoriamente tienen que verte diferente. Y esto es lo que estamos ahora. Ahora estamos en aquel tiempo, posiblemente nosotros los que estábamos aquí, pues estábamos
creciendo de una manera que el Eterno estableció con un grupo diferente, pero ahora estamos acá abrazando toda la Torah. Y entonces, ¿qué hacemos? Las personas tienen que ver lo mismo. Tú eres diferente. ¿Por qué? Yo te conocía cuando estabas allá y ahora estás diferente. ¿Qué es? Y es la manera en que nosotros podemos impactar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestros familiares. Y algo que mientras preparaba esta para allá y mientras me venía, leía lo de por qué Moshe no estaba, nuestro caminar, nuestro vivir en el Eterno, verdaderamente no tiene que ver con nosotros. El enfoque es el Eterno. El enfoque es Yeshua en nuestra vida. Y eso es difícil de balancear. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hablo de que yo no soy el mismo, pero enseñando que el Eterno es el que está en mi vida? Precisamente eso, cuando nosotros permitimos que el Eterno, que la palabra se impacte en nuestra vida, que penetre hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu, que sea reflejada en ella, sea escrita en nuestros corazones y podamos entonces expresar eso y dar eso a los demás. Las personas no nos van a ver a nosotros. El enfoque va a ser el Eterno. El enfoque va a ser Yeshua, lo que hizo en nosotros. Y la Ruach HaKodesh nos va a ayudar en todo ese proceso. Pero esto tenemos que hacerlo nosotros. Como comunidad lo hacemos. Hoy reuniéndonos aprendemos. Pero individualmente tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que leer, como dije yo, aunque sea un versículo, algo que Abba, ¿qué tú me quieres enseñar en esto? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? ¿Qué estaba hablando Yeshua? ¿A qué se refería Yeshua en ese momento, en esa enseñanza? ¿Qué fue lo que Pablo estaba leyendo este versículo y a qué se refería? Y eso nosotros lo vamos aprendiendo y vamos cambiando. Cada uno de nosotros tiene algún tipo de profesión. Sin de profesión, estoy hablando desde ama de casa hasta una profesión en la vida civil. En el caso mío, ahora mismo, pues yo hago investigaciones de querellas de discriminación. Si yo no me pongo a preparar y estudiar cuál es el proceso, cómo se investiga, cómo hago esto, pues no hago un trabajo por el cual me están pagando que debe ser excelente. Eso hay que hacerlo. Si tú no haces esto, pues, las amas de casa, si ellas no hacen su parte con excelencia en su hogar, entonces ¿qué pasa? No están las cosas bien. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Esto, ¿sabes? Para yo poder ser esa luz pura, limpia, sin sedimento que se utiliza para poder ponerlo en las lámparas y alumbrar al mundo, yo tengo que meterme y leer la palabra, aprenderla, no es memorizarla como decimos en Puerto Rico, y disculpen si eso, como el papagayo. No es aprenderla, como yo dije, voy a leer Mateo 5, 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué estaba diciendo Yeshua? ¿Cómo tú eres la luz del mundo? ¿Cómo yo hago esto? ¿Qué yo hago para hacer esas instrucciones que Él me está dando? ¿Para qué? Hay un propósito. Él te lo está diciendo. No es la luz del mundo por serlo. Es para algo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer constantemente. Eso es parte de vivir en santidad. Seguimos. ¿Qué podemos nosotros, qué más podemos aprender del aceite? Aquí tenemos un ejemplo de un aderezo italiano. Como pueden ver, tienen condimentos, tiene agua, tiene este aceite de oliva y entre otras cosas. Y si batemos ese frasco, se ven los ingredientes así mixturados y mezclados y sabe mejor. Un aceite así, por eso se llama un aderezo italiano. Los diferentes aderezos que tienen aceite, los bates antes de echarlo para que la ensalada, lo que te esté comiendo, sepa mejor. Pero ¿qué pasa si dejamos que ese vaso se asiente? ¿Qué podemos ver? Vamos a ver un vaso como donde el condimento se van al fondo. Podemos ver, si lo pueden ver bien, en el medio
está como el agua y ven la diferencia, la línea entre la parte de arriba donde está el aceite. Me imagino que todo el mundo pensó, bueno, pastor, si no lo mueve, pues el aceite va a subir arriba. Exactamente. ¿Qué significa el condimento? El condimento puede significar el mundo. Y el aceite somos nosotros. El aceite, nosotros subimos. Nosotros estamos en el mundo, que es el condimento, y nos podemos mezclar, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque primeramente aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, que murió y que el Padre Celestial lo resucitó de entre los muertos, como dice en Juan 17, 14 al 16. Y dice, Yeshua está hablando y dice, yo les he dado tu palabra. En ese momento, Yeshua estaba orando al Padre. ¿Dónde estaba orando al Padre Yeshua? En el monte, en el Getsemaní. Y dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros podemos mezclarnos con el mundo. Somos parte del mundo, es nuestro diario vivir. Pero somos aceite. Y estamos en este mundo para brillar. Y puede que no brillemos en algunas ocasiones. Pero una cosa sí es seguro, que cuando llegas a tu casa y te sientes a reposar y a descansar, te vas a dar cuenta, va a subir, así como el aceite. Al otro día te vas a acordar que eres aceite, o ese mismo momento te vas a mezclar en el mundo con los condimentos, con el agua, pero estás apartado porque eres algo especial. Eres esa luz que va a brillar a las naciones. Y esa es la enseñanza de esto. Nosotros somos aceite, estamos en el mundo, sí, pastor. Y quería traer otro, ejemplo de esto, donde lo vi y me llamó tanto la atención, y era cuando tú mezclas el agua, pones el aceite y después coges sal y la echas en el aceite. Y el sal jalaba, traía hacia un tipo de burbuja y llegaba hasta el fondo. Pero ¿qué sucedía? Al rato el aceite volvía y subía. Y quería traerle el video y eso, pero no pude. Pero se lo traigo ahora. Simplemente imagínenselo. Puede ocurrir cosas en el mundo donde te puedan jalar, donde puedan causarte de que, wow, tú sabes, hasta puede decirle fallé al Eterno, perdón, pero no se queda ahí porque eres aceite. Yeshua murió por ti y por mí, y eso no es en vano. ¿Y qué pasa? Sí, puede ser que te jale y que puedes llegar hasta el fondo, pero una vez más vuelves y subes a donde eres, a lo que eres, aceite puro para glorificar al Eterno. Con esto termino. Yeshua simboliza los tres tipos de procesos de aceite. Puro, fue presentado como sacrificio, ofrenda, pan de vida e incienso grato a Yahweh. Fue molido, triturado, aplastado, sudó como gotas de sangre. La última etapa de la extracción del aceite en la antigüedad nos recuerda el momento crucial en la vida de Yeshua. Su oración en el huerto de Getsemaní, en ese lugar cuyo nombre significa prensa de aceite, Yeshua experimentó una angustia extrema, sabiendo el sufrimiento que le esperaba en la cruz. Sin embargo, en medio de esa presión intensa, él se sometió completamente a la voluntad del Padre, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La entrega y la obediencia de Yeshua nos recuerda que aunque nosotros también pasamos por procesos de quebrantamiento y presión, al igual que el aceite más puro que se extrae bajo presión, nuestras pruebas pueden producir un testimonio poderoso que glorifique a Elohim y a la misma vez bendice a los otros. El camino de Getsemaní, lo que Yeshua pasó en Getsemaní,
nos prueba, nos recuerda que el sufrimiento no es en vano. Cada prueba puede producir un fruto valioso cuando lo enfrentamos confiando que Yahweh tiene cuidado de nosotros. La sumisión a Yahweh nos fortalece. Yeshua nos mostró que rendirnos a la voluntad del Padre nos capacita para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cumplimos un propósito en nuestra vida, pero ¿para qué? Para glorificar al Eterno. La Ruach HaKodesh nos sostiene en este proceso. Así como Yeshua fue fortalecido en su angustia, también nosotros recibimos consuelo y fortaleza a través de la Ruach. Por lo tanto, nosotros debemos siempre de acordarnos de que sí, lo que hizo Yeshua por nosotros y estar dispuestos a pasar por nuestras propias prensas de aceite, confiando en que Elohim está extrayendo lo mejor de nosotros para su gloria. Nuestra vida debe reflejar la luz de Yeshua, incluso en tiempos de dificultad, porque en la oscuridad el aceite puro brilla con más intensidad. Cuando la vida te presione, simplemente recuerda esto. ¿En qué proceso de la etapa te encuentras? ¿En las aceitunas machacadas? ¿En las aceitunas trituradas? ¿O en las aceitunas aplastadas? Uno de esos puede ser que estemos. Como quiera, vas a dar un fruto. Uno puro, otro que se utiliza para otras cosas, otro no tan puro, pero no deja de ser aceite. Y vas creciendo. Pero lo más importante de todos estos tres procesos, que son con presión, es que la palabra le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, hermano. No importa el proceso que estés pasando, Él va a estar ahí ayudándote. Porque Yeshua HaMashiach está a la diestra del Padre, orando por nosotros. Estoy seguro que está diciendo: Padre, ayúdalo en este momento. Fortalécelo. Baruch Hashem por eso. Amén. Shabbat Shalom, amados. Abba, Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te exalto y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Padre, de poder entender la profundidad, Padre, de lo que tiene que ver con nosotros, poder hacer esa relación con el aceite puro, Padre, que se utilizaba, Padre, para el alumbrado, Padre, de las lámparas de la menorá, Padre. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, a poder ser, Padre, ese aceite puro, Padre, ese aceite puro que cuando se enciende, Padre, brilla en la oscuridad, brilla en las tinieblas, Padre, especialmente en este mundo, Padre, en el cual estamos viviendo, Padre. Las cosas son difíciles, Padre, las cosas son difíciles en nuestro trabajo, con amistades, con familiares, con amigos, con personas que nos encontramos en la calle, en fin, Padre. Pero tú nos has mandado a hacer luz en medio de esos problemas, Padre. Ayúdanos, Padre, a honrarte a ti con nuestras vidas, Padre, que nosotros podamos iluminar, Padre, a través de una palabra amable, Padre, una palabra de esperanza, Padre, a toda aquella alma, Padre, que tú pongas en nuestro camino, Padre. Siempre acordando que lo que hacemos, Padre, es para glorificarte a ti, Padre. Te pido, Padre, esto, que tú te glorifiques, Padre, y que en nuestra vida, Padre, a través de tu Rúa, Padre, nosotros podamos honrarte, glorificarte, exaltarte, bendecirte, alabarte, Padre, a través de nuestras vidas, Padre. Que seamos un ejemplo vivo, Padre, como nos enseñó Yeshua, Padre. Que lo que hagamos, Padre, sea, Padre, para bendecirte, honrarte y glorificarte en todo momento, Padre. Donde quiera que nos encontremos, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach,
Te pido esto y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén.